Desde ONU Mujeres queremos homenajear a todas las mujeres que participaron en la delegación de Uruguay en Beijing 1995. En esa fecha tuvo lugar la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, que como resultado tuvo la Plataforma de Acción de Beijing, que es el principal hito de los derechos humanos de las mujeres y que aún al día de hoy sigue vigente, ya que 159 Estados miembros reportaron sobre el avance de los compromisos. Para el movimiento feminista también fue una oportunidad de encuentro y de fortalecimiento para poner en valor las diferentes luchas con una mirada en común, un mundo más justo e igualitario. A 30 años de Beijing es importante recordar que esta plataforma no surgió espontáneamente. Fue posible gracias a la incidencia sostenida y comprometida del movimiento feminista y de mujeres global. De mujeres que abrieron camino, que con coraje, creatividad, inteligencia y tesón lograron colocar a la igualdad de género como un factor determinante para el ejercicio pleno de los derechos humanos y el logro del desarrollo sostenible. Porque el camino hacia la igualdad de género continúa, con las que abrieron camino, con las que siguen luchando, proponiendo y demandando, recorrerlo juntas y juntos es nuestro compromiso y nuestra mayor responsabilidad. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing marcó un antes y un después en la lucha de los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas de todo el mundo. 30 años después, sigue siendo un marco fundamental para pensar políticas de igualdad con impacto real. A pesar de los desafíos que aún persisten, han contribuido a ampliar derechos, mejorar el acceso a la educación, la salud y la participación política. En este camino, la participación de la sociedad civil ha sido y sigue siendo clave. Su voz, su empuje y su capacidad de incidencia han enriquecido cada paso. Reconocer ese rol es también una forma de reafirmar que los cambios sostenibles se construyen de forma colectiva. Hace 30 años, en la ciudad de Beijing, se celebró muy exitosamente la cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres. A la iniciativa del presidente Xi Jinping, en el segundo semestre de este año, en Beijing, se celebrará una nueva reunión cumbre mundial sobre las mujeres, una nueva ocasión para que todo el mundo se reúne a discutir cómo desarrollar aún mejor la noble causa de las mujeres. Convocamos en Uruguay en el año 93 para preparar algo que nos resultaba un poco esotérico, que era una conferencia mundial en China. No teníamos ni idea de poder llegar a China. Nosotros aprendimos a decir Beijing y no Pekín, como decíamos en forma muy colonialista, si se quiere, ¿no? Es decir, la difusión que teníamos era China, su capital era Pekín. Para nosotras las uruguayas, que fuimos 22, lo importante fue encontrarnos en ese entorno como feministas, pero tratando de consolidarnos. Para mí eso fue sumamente importante. Bueno, y así fue que al final nos organizamos y armamos una comisión para llegar a Beijing de la manera mejor posible. Las uruguayas, las chilenas, las paraguayas, las brasileras, armando una especie de Conosur y Brasil, una especie de comisión previa para organizarnos y poder llegar allá. La preparación fue un hito en el movimiento de mujeres y feministas de Uruguay. Ya veníamos hace mucho tiempo y muchos años trabajando, pero que esto consolidó un camino que no se paró. La ida a la conferencia de Beijing, en lo personal, fue muy impactante. Ver de cerca a colectivos de mujeres tan diferentes, ¿no? Una experiencia muy potente, sobre todo por la cantidad de mujeres que había, mujeres muy diferentes de todas partes del mundo, más allá de la conferencia formal y oficial, que eso también fue como todo un aprendizaje. La subrepresentación de mujeres en lugares de decisión en Naciones Unidas en ese momento era flagrante. La Asamblea General y las mujeres con suerte eran traductoras
o participaban de los equipos asesores. Las norteamericanas asustaban con que, porque asustaban y nosotros nos lo creíamos, que en la China no había comida, que en la China no había ropa, que en la China no había nada. Y hubo compañeras que llevaron rollos de papel higiénico, latas de comestibles, abrelatas también. Cuando llegamos en la China había de todo. Y además había un montón de muchachas que habían puesto que eran estudiantes, gente especializada que hablaba español, que sabía sobre América Latina, que sabían hasta sobre Artigas y las instrucciones del año 13. Y lo que fue muy importante en Beijing también es que hubo un foro en Huairú de las organizaciones no gubernamentales. Huairú era un lugar de balneario de la gente de Beijing. Estuvimos 20 días en Huairú haciendo cosas. Latinoamérica tenía una carpa que se llamaba la Carpa de la Diversidad. Y creo que fue un hallazgo. Teníamos un espacio diario de información donde se iban contando las negociaciones y los acuerdos en relación a la plataforma. Me veo con las compañeras caminando por Huairú, escuchando todos los sonidos, todos los idiomas, las mujeres vestidas de todos los colores, las músicas. Recuerdo, por ejemplo, la carpa tibetana o las carpas de las mujeres africanas, haber visto a la primera dama de Sudáfrica que estaba allí. Eso fue como muy emocionante. Ver a las mujeres japonesas manifestándose por las violaciones que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial. O sea, era como un compendio de historias múltiples de discriminación, de opresión, de abuso. Pero había una figura destacada, por ejemplo, que era Hillary Clinton en la conferencia, que se pronunció fuertemente a favor de los derechos de la mujer, con una frase famosa de decir: los derechos de la mujer son derechos humanos y los derechos humanos son derechos de la mujer. Let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all. Muchas promesas, pero nadie decía con cuánto dinero se iba a hacer. Nadie se ponía de acuerdo realmente en cuáles eran las dos o tres cosas principales. Entonces hicimos unos cartelitos y subimos y bajamos las escaleras mecánicas, sin parar. Nadie entendía nada. El asunto es que los delegados gubernamentales no podían ir a ninguna parte, porque no podían subirse a la escalera. Las feministas locas estaban en esas escaleras mecánicas, subiendo y bajando continuamente. Y logramos ese llamado de atención que puso el punto sobre la I y les dijo: así no, porque nosotras las feministas vamos a vigilar que esta plataforma se cumpla. Otro hecho que hizo América Latina y el Caribe. No me acuerdo qué país era, de origen musulmán, con todas las mujeres tapadas, que solo se le veían los ojos. Las habían dejado asistir, pero bajo las órdenes de un hombre. El colmo de la falta de libertad. No solo logramos que nuestra agenda se pusiese sobre la mesa, sino algo que fue muy interesante, y es entender que los estados no son solo sus poderes de gobierno, sino fundamentalmente es su ciudadanía organizada. Cuando volvimos de la China, yo soy profesora de literatura, daba clases en ese entonces. Cuando llegué a mi liceo, la limpiadora de mi liceo sabía que yo había estado en la conferencia de las mujeres de la China y agradecía porque había visto un pedacito que habían pasado, no sé en qué canal de televisión, en qué informativo, donde la mesa era sobre las trabajadoras domésticas. Cuando volvimos, nos reunimos para decir, bueno, está todo bien, pero ¿cómo devolvemos esto a las uruguayas? Y ahí formamos la Comisión Nacional de Seguimiento y recorrimos todos los departamentos del Uruguay. Hicimos asambleas en cada una de las capitales departamentales para decir, hay una plataforma en la cual Uruguay es firmante, entonces esto tiene que ser parte de las políticas. Ayudó muchísimo a empoderar, ya que tenemos la palabra esa, a las mujeres y al feminismo acá. Salimos empoderadas de Beijing. Teníamos una plataforma de lanzamiento para renovar y fortalecer nuestras luchas. A mí me invitaron a ir a Santiago de Chile, yo nunca había ido en mi vida, a traducir la plataforma. Porque la plataforma estaba en inglés y después iba a haber una traducción oficial al español. Pero hasta que esa traducción oficial llegara,
Nosotras queríamos que las feministas y las mujeres de nuestra región se enteraran de los derechos que tenían y se enteraran de a qué se habían comprometido nuestros gobiernos. Y esa fue la traducción con la que nos manejamos hasta ahora. Si yo tengo que decir qué fue la gran importancia de Beijing, fue abrirnos a entender que sí teníamos razón y armar la comisión de seguimiento para el conocimiento de las realidades del Uruguay y para el empoderamiento de los grupos de mujeres. Como cuando el mar está calmo y van llegando las olas y van llegando y se van transformando en diferentes colores y con diferentes fuerzas. Y eso me parece que es Beijing. Beijing es algo vivo, no es algo que pasó hace 30 años, Beijing es hoy. Los impactos de la cuarta conferencia de Naciones Unidas de Beijing serían como para mí la plataforma de acción mundial con determinados puntos, ¿no?, para la acción. Un hito en lo que yo considero esa evolución necesaria hacia la libertad. La plataforma de acción de Beijing y la declaración de Beijing incorporan por primera vez temas vinculados a la economía. Y algo súper importante, sobre lo cual quienes trabajamos en economía todavía sigue siendo un desafío, que era vincular las políticas macroeconómicas a la situación de las mujeres y a la igualdad de género. En estos 30 años muchas cosas han sido conquistadas, otras han quedado relegadas, otras están siempre en pugna. Tenemos necesidad de seguir reforzando las políticas de género, la institucionalidad de género, que las políticas de género no sean como algo que se tambalea o queda más frágil cuando los gobiernos cambian, sino que de alguna manera necesita como fortalecerse y consolidarse a lo largo de los distintos cambios de periodos de gobierno. Desató procesos que aún no se han podido parar. Y a pesar de que hoy estamos en ese mundo feroz y tramposo en el que el ataque sobre los derechos de las mujeres es brutal, creo que aún no hemos perdido la batalla ni la vamos a perder. Y hoy sigue siendo un tema de logramos lo que queríamos. Hay institucionalidad del género, ¿no? Hay la igualdad de oportunidades y derechos como política pública. Pero realmente esto era lo que queríamos. No. Lo que queremos es transformar el mundo. Queremos un mundo donde realmente la forma de dirimir los conflictos no sea violenta, no sea por el poder del más fuerte. Combatimos este individualismo exacerbado del sálvese quien pueda y como pueda, porque eso no hubiésemos podido lograr lo que logramos si no fuera con lucha colectiva. Saber que podés discutir, podés discrepar, podés pelearte, pero vos con esa feminista tenés que poder también hablar y ponerte de acuerdo. Y eso en gran parte se lo debemos a la conferencia de Beijing y a la forma en que fuimos hacia allí organizados.